conocer mañana respecto al 2 de mayo, a las condiciones en que se podrán dar paseos, hacer actividad física. Mañana la daremos a conocer. Estamos estudiando en qué condiciones hay que permitir estos paseos, esta actividad física, y si procede establecer algún tipo de condicionante nuevo respecto a los paseos de los niños. Hemos recogido opiniones de varias comunidades autónomas. El lunes estuve reunido también con ellas, hace 2 días, me trasladaron algunas consideraciones, la que usted menciona de la Junta de Extremadura, pero otras comunidades autónomas también. Lo estamos estudiando y mañana lo daremos a conocer una vez hayamos visto cómo evolucionan las cosas. Como he dicho antes, el plan de transición a la nueva normalidad que presentó ayer el presidente del Gobierno establece varias fases. Es un plan dinámico, que tiene flexibilidad, que fija un horizonte, un perímetro y una temporalidad para cada fase, y que se irá concretando en órdenes asociadas que especificarán todas las cuestiones que usted me indica, pues cuándo se podrán visitar familiares, en qué condiciones a las residencias de la tercera edad, con qué tipo de protección. Por lo tanto, en su momento lo iremos haciendo. Es muy importante este gradualismo que se establece el plan, que hemos dado a conocer para que todo el mundo tenga un horizonte. ¿Qué horizonte? El horizonte de que si las cosas van todas muy bien, en 8 semanas alcanzaremos esta normalidad, en la cual ya también indicaremos si es posible ir a la playa y en qué condiciones. Pero es muy importante actuar con control, con precaución, con mucha cautela y de forma muy coordinada, como he dicho antes. Por tanto, vamos a ir paso por paso. Todavía el virus está entre nosotros, no hemos de perderle el respeto y hemos de actuar, insisto, con la máxima cautela. Muchas gracias, Rocío, por la pregunta. Perdona que